motives, que nos impulsen, que nos edifiquen a través de tu palabra. Que seas tú, Señor, formando en nosotros el carácter de Cristo a través de tu palabra, a través de este mensaje. Ayúdame, Señor, transforma mi vida, edifica mi vida y así también la de los oyentes. Te pido un favor especial tuyo para poder comunicar, Señor, estas verdades de acuerdo a tu santísima voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias. Tenemos aquí, queremos hablar de dos cositas o dos creencias populares en este momento particular de la historia, y también han surgido en otros momentos, ¿verdad? Pero en este tiempo están muy fuertes, que contradicen lo que es la doctrina del infierno, o el tema del infierno, que quedó muy claramente hablado en la palabra, tanto como por Cristo como por los apóstoles. ¿Y por qué queremos hablar de esto? Porque cada uno de nosotros, toda la humanidad, va a tener que experimentar el hecho de enfrentarse a la muerte. Nuestro pastor ha estado hablando de eso domingos anteriores, y es una cosa que es inevitable, no podemos escapar de enfrentar la muerte. Y cuando enfrentemos la muerte, ¿verdad? O toda la gente enfrente la muerte, la gente va a caer, ¿verdad?, para uno de dos destinos. El cielo, aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero, y el infierno, para aquellas personas que han rechazado al Padre y al Hijo. Así que estas dos falsas creencias en la actualidad que se oponen a la doctrina del castigo eterno en el infierno son, número uno, el universalismo, y número dos, la creencia de la aniquilación del alma. El universalismo es la creencia de que todas las personas eventualmente serán salvas. Esta creencia se basa en meras opiniones de personas y en versículos desligados del contexto que fueron escritos, obviamente. Se basa principalmente en la opinión personal de que Dios es un Dios de amor. Y solamente es un Dios de amor, y por tanto no tiene corazón para enviar gente al infierno para recibir un castigo por los siglos de los siglos. Aparte que también cuestionan su justicia, porque enseñan que el tiempo que vivimos en la tierra, 70, 80, 90 años, es muy corto comparado con una eternidad de castigo, y lo presentan como un Dios que no tiene proporciones adecuadas para administrar el castigo. Opiniones personales, eso no tiene nada que ver con la Escritura. Y la enseñanza falsa de la aniquilación del alma es la creencia de que aquellas personas que serán condenados al infierno, entre comillas, como ellos lo llaman, pero no es el infierno que la Biblia habla, serán solamente destruidos o aniquilados en lugar de sufrir eternamente en el infierno. También presentan ellos a un Dios que no tiene proporción justa del tiempo que la persona vivió pecando versus una eternidad en el infierno. Meras opiniones personales, porque la Biblia es clara acerca de la enseñanza y el por qué es eterno. Así mismo como la vida también es eterna. Pero si aplicáramos esa opinión personal para el infierno, también sería justo que se aplicara también para la vida eterna, pero son muy listos. No aplican esa opinión personal tampoco para la vida eterna. O sea, quieren la parte buena del bizcocho, pero la parte que no les gusta la desechan. Algunos ejemplos de universalistas o personas que creen en esta falsa enseñanza son algunos grupos dentro de las denominaciones protestantes liberales, como algunos neopentecostales, algunos, no todos. Los famosos unitarios universalistas. Los unitarios son aquellas personas, o aquel grupo de personas que no creen en la Trinidad. Otro grupo de personas que creen o que son universalistas son las iglesias universalistas independientes. Aquellas personas que tienen esta visión, se desligan de sus pastores y tienen dinero o tienen seguidores
pueden costear y financiar el levantamiento de una iglesia de forma independiente. Y otras religiones paganas creen también en el universalismo, oiga esto, como el hinduismo y el budismo. Así que ya vemos que esto es una creencia muy compartida y muy aceptada dentro de religiones que claramente no adoran al Dios verdadero. Por otra parte, tenemos algunos ejemplos de sectas que creen en la falsa enseñanza de la aniquilación del alma. En este grupo tenemos a los adventistas del séptimo día, a los testigos de Jehová y a un grupo que se llaman los cristadelfianos. Estos últimos, los cristadelfianos, creen en la inmortalidad del alma, son unitarios, es decir, no creen en la Trinidad. Cuando tú hablas con un adventista del séptimo día sobre el infierno, tú vas a notar que él no va a compartir algunas opiniones contigo respecto al infierno. Ellos creen en que cuando la persona que no va a ir al cielo muere, simplemente va a ir a un lugar de castigo donde el fuego los va a consumir. Y la señorita Elena G. White enseña en uno de sus libros, o en varios de sus libros, que el fuego, cuando deja de tener combustible, se apaga. Y de la misma forma, el fuego, cuando deje de quemar los cuerpos de las personas, también se apagará. Intentando ella presentar con esto que el castigo en el infierno no es eterno, sino que es una destrucción momentánea del cuerpo y la persona cesa de existir, cesa de sufrir y pierde todo nivel de conciencia. Ahora bien, el universalismo es el punto de vista de que al final todos los seres humanos serán reunidos en el amor de Dios y serán salvos. Por otra parte, la falsa enseñanza de la aniquilación del alma es un punto de vista de que aquellos que mueren fuera de la fe salvadora en Jesucristo serán finalmente destruidos en lugar de sufrir eternamente las consecuencias del pecado. Sin embargo, ambas posiciones son inconsistentes con la descripción bíblica acerca del infierno. El testimonio bíblico no solo describe el infierno como una destrucción, sino también lo describe como un castigo y como un destierro, todos los cuales son visualizados como eternos y conscientes. Tanto la destrucción como el castigo, como el destierro de la presencia de Dios, son eternos y son conscientes. El individuo estará consciente de la destrucción, de su castigo y su destierro de la presencia de Dios. Además, las confesiones de la Iglesia, históricamente hablando, siempre han ido en contra de estas dos posiciones contemporáneas. Así que son creencias que se levantan, que se han levantado prácticamente hace unos cuantos cientos de años para acá. Los padres de la fe no apoyaban esta enseñanza falsa, la identificaban y la reconocían como falsa. Así que esto es muy popular en este tiempo porque la Biblia dice y enseña que según va aumentando, ¿verdad? Pasando el tiempo, la maldad va a ir incrementando y cada vez la ceguera espiritual será mayor. Tanto así que la gente ya dejará de esconderse para cometer depravaciones o actos depravados, sino que comenzarán a hacerlos a la luz del día. Lo estamos viendo. El castigo futuro de los malvados en el infierno es un tema significativo en el Nuevo Testamento. Está entretejido en toda la escritura de su enseñanza. El castigo futuro también es abordado de alguna manera por cada autor del Nuevo Testamento y, como les dije al principio, también por Cristo. Algunos de los autores de algunos libros de la Biblia que hablaron acerca de estos temas contundentemente se encuentran Mateo, Marcos, Lucas y Juan, autores de los 4 evangelios, el apóstol Pablo, Santiago, Pedro, Judas y el autor del libro de Hebreos. Lo mencionan este tema ampliamente en todos sus escritos. Así que Jesús enseñó también acerca del castigo eterno y también lo hace cada autor del Nuevo Testamento. Aún con toda esta evidencia, la Iglesia en la actualidad tiene dos grupos que enseñan en
respecto a la eternidad del castigo en el infierno, como dijimos anteriormente, los universalistas y los aniquilacionistas. Una de las cosas fundamentales que estas personas no enseñan o no creen es que tú vas a ir al cielo exclusivamente por la bendita obra redentora de Cristo. Estas personas creen en lo que es ser una persona decente y educada, piensan en la moral, que son personas moralmente buenas, pero, gracias hermano, pero si somos honestos con nosotros mismos, sabemos que ninguno de nosotros podemos decir delante del trono del Cordero que merecemos ir al cielo porque seamos personas moralmente buenas o decentes o porque no hayamos cometido algunos pecados que la sociedad considera como horrorosos, sino que si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que reconocer que somos malos y que la única condición que necesitamos tener para poder entrar al cielo es ser lavados con la bendita sangre de Jesucristo. Así que al cielo no se entra por ser un tipo decente y educado. El infierno está lleno de personas decentes y educadas. Al infierno se va simplemente por rechazar a la persona de Cristo. Solo eso. De la misma manera, al cielo se va por aceptar y reconocer la bendita obra salvadora de Cristo Jesús, sacando todo nuestro orgullo del camino, que nos creamos que somos buenos o que nos creamos que hemos cumplido con ciertas cosas. No, Dios remueve todas esas cosas para que se cumpla la palabra cuando dice en el libro de Apocalipsis que los 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Él. Pues de la misma forma nosotros, los cristianos que lleguemos al cielo, deben reconocer que la corona que Cristo nos da, la vida eterna, no es nuestra, no la ganamos nosotros, no la trabajamos nosotros, así que la tenemos que arrojar delante de la presencia de Dios. El universalismo es el punto de vista de que al final todos los seres humanos serán reunidos en el amor de Dios y serán salvos. Ellos afirman que Dios es un Dios amoroso y que nunca permitiría que alguien sufra para siempre en el infierno. También enseñan que si hay un infierno, es un lugar de purificación. Tienen que ver quién se le parece esto, preparando las almas para la salvación definitiva. En la historia, los universalistas típicamente han rechazado, número uno, la deidad de Cristo, y número dos, la obra redentora de Cristo, que es la expiación sustitutiva de Jesús. Y en vez sostienen que Él murió simplemente para demostrar el amor de Dios. Bueno, así que ya vemos que el simple hecho de creer que todo el mundo va a ser salvo implica unas cosas que son heréticas. Atentan contra la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Para qué se hizo hombre? ¿Para qué vivió perfectamente cumpliendo toda la ley? ¿Para qué dio su vida en expiación por nuestros pecados? Y al final todo el mundo va a ser salvo. Atenta contra la obra redentora de Cristo. Es una herejía. Es serio. Así que presenta a este Dios como un Dios simplemente bueno, que lo único que quiere es demostrar amor a través de su sacrificio, solamente amor, y se queda ahí, parte verdad y parte mentira. Generalmente, los argumentos a favor del universalismo adoptan un enfoque exegético, mirando textos que parecen usar el lenguaje de la redención universal o restauración universal. Claro, utilizan versículos bíblicos como cualquier secta, pero estos versículos están sacados completamente de su contexto. Tenemos el primero, Juan 3:16, el famoso Juan 3:16, que todo el mundo se lo sabe de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su vida o su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ellos dicen que la palabra mundo aquí abarca a toda
la humanidad desde el primer hombre, Adán, hasta el último hombre de la historia. Pero cuando nosotros vamos a leer el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta que el apóstol Juan está hablando de un grupo específico de personas que tienen unas características particulares, que creen en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando se habla aquí de la palabra mundo, está hablando de aquellas personas de toda lengua, tribu y nación de la historia. O sea, del pueblo de Israel, algunos, y del resto de las naciones, algunos también. Así que no está hablando de un Dios que viene a salvar a toda la humanidad, desde el primer Adán hasta el último ser humano. Tenemos también un texto que ellos usan, Juan 3:17, el versículo siguiente, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La misma cosa, Dios no es un Dios malo que viene a condenar aquí a nadie. Así lo presentan. Pero sin embargo, Jesucristo dijo: yo no he venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo dice eso? Porque ya el mundo estaba condenado. No es que Él viene para echar gente al infierno, es que ya todos íbamos camino a la destrucción. Todos íbamos ya con expertos, con doctorados en ser pecadores profesionales, y en la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo dice que Él no ha venido a condenar al mundo, sino a salvarlo. Pero estas personas usan otra vez la palabra mundo para referirse a toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último hombre. Otro texto que ellos utilizan mucho para sustentar su falsa enseñanza es Romanos 11:32, porque dice así: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Otra vez utilizan una palabra específica en su contexto como si fuera una palabra general. Ese todo se refiere a todos los elegidos para salvación entre los judíos y los gentiles. Venimos otra vez lo que el pastor siempre nos ha enseñado. ¿A quién está dirigida la carta? La carta está dirigida a los creyentes que están en Roma. Así que no podemos desligar las salutaciones de las cartas del resto del mensaje que contienen las mismas. Tenemos que ligarlos para poder identificar a quién está dirigida y poder entender lo que el apóstol está enseñando o diciendo. Tenemos muchos versículos que estas personas utilizan, los voy a leer por encimita. Efesios 1:10 también dice: para que al cumplirse los tiempos reúna todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Volvemos otra vez con la misma palabra, todas. Reúna todas las cosas en Cristo. Ellos interpretan que ese todo se refiere a toda la humanidad y no es así. Primera de Pedro 3:9 también es un texto que ellos utilizan mucho. Dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Un texto que fue escrito para creyentes, que fueron los creyentes son los que son llamados a heredar bendición, los que creen en Cristo y confían en Él y guardan sus mandamientos. No son perfectos, pero cuando pecan, abogados tenemos para con el Padre. Jesucristo es justo, nos levantamos y continuamos intentando ahogar al viejo hombre y no que Él nos ahogue a nosotros. Esos son los que son llamados a heredar bendición. Pero ellos interpretan como que toda la humanidad está llamada a heredar bendición. Falso. Primera de Juan 2:2 también lo utilizan. Dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Oigan, sino también por los de todo el mundo. Si un puertorriqueño lee esto, se va a creer o va a interpretar que se refiere literalmente a todo el mundo, pero no es así. Volvemos a lo mismo, a todas las personas del mundo, entre toda lengua, tribu y nación. También ellos hacen uso malo de la teología.
relacionada especialmente con sus puntos de vista acerca del amor de Dios y de la victoria final. El universalismo es un error muy grave, es una herejía, es inconsistente con el testimonio de la Escritura y la enseñanza de la Iglesia. Mateo 25, 41 y 46 dice: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Verso 46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Jesucristo está hablando claramente de que hay un lugar llamado infierno y que ese lugar no solo irán el diablo y sus ángeles, sino que también irán las personas que no son declaradas como justas. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versos 9 al 10 es otro texto que habla claramente del infierno y que es eterno. Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Verso 10: cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. El Señor es claro con su mensaje: eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Destierro, lo que dije al principio. Apocalipsis 20, 14 al 15. Dice el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Contundente. Hablemos ahora de la doctrina falsa de la aniquilación del alma. Este punto de vista de que aquellos mueren fuera de la fe salvadora en Jesucristo serán solamente destruidos o aniquilados y no tendrán sufrimiento eterno. Los aniquilacionistas rechazan la visión histórica del infierno como un castigo consciente e interminable. Una de las cosas que la palabra enseña del infierno es que las personas que van a estar allí van a estar conscientes, van a sentir, van a saber por qué están allí, van a recordar todo y van a saber que la razón principal por la que están allí es porque rechazaron, estando aquí en vida, al Hijo de Dios como Salvador personal. Según algunos de estas personas de este grupo, esta destrucción ocurre al morir físicamente. Sin embargo, según la mayoría de sus defensores asociados con algunas iglesias evangélicas neopentecostales, esta destrucción tendrá lugar después de un periodo de castigo en el infierno que desaparecerá en la nueva creación. La versión más popular de la aniquilación del alma en el pensamiento evangélico de hoy es el condicionalismo, o a menudo llamado la inmortalidad condicional. Oigan esto: el condicionalismo es la creencia de que Dios ha creado a todos los seres humanos para ser potencialmente inmortales. Ahí le meten la falsa enseñanza, en la palabra potencialmente inmortales. Somos creados para la eternidad. Toda la humanidad es inmortal en un sentido, porque cuando muramos al físico vamos a estar en uno de los dos lugares por toda la eternidad. Así que podemos decir que somos inmortales, pero no potencialmente inmortales, como dicen ellos, para poder justificar que después de un tiempo de castigo en ese lago de fuego van a simplemente cesar de existir. Tras la unión con Cristo, los creyentes participan en la naturaleza divina y reciben la inmortalidad, dicen ellos. Los incrédulos nunca reciben esta capacidad de vivir para siempre, oigan, y por ende dejarán de existir.
en parte porque el aniquilacionismo tiene conexiones históricas con el socinianismo y el materialismo y las enseñanzas de los testigos de Jehová. La mayoría de los aniquilacionistas entre algunas iglesias evangélicas contemporáneas prefieren ser conocidos como condicionalistas en vez de aniquilacionistas. O sea, estas personas se disfrazan sus creencias y no aceptan públicamente que creen en la enseñanza de la aniquilación del alma, sino que prefieren maquillarlo con que creen en esa falsa enseñanza también del condicionalismo. En general, los principales argumentos del condicionalismo son exegéticos. Por ejemplo, interpretan la palabra eterno como un largo tiempo en vez de su significado real, que es para siempre, y el lenguaje de la destrucción, o la palabra de la destrucción, la interpretan como connotando una aniquilación. Y su problema también es teológico, porque, por ejemplo, ver un infierno sin fin como demasiado extremo para ser justo o inconsistente con el amor de Dios y que menoscaba la victoria de Dios, lo que les dije al principio. Ellos no pueden imaginar o enseñan, ¿verdad?, que un Dios lleno de amor, lleno de gracia y de verdad, no pueda castigar el pecado por toda la eternidad cuando el pecador pecó solamente por unos 70, 80, 90 años, como mucho. Se agarran de ahí. Aunque no es tan errónea, oigan esto, como el universalismo, que a menudo está vinculado con herejías acerca de Cristo, el pecado y la expiación, el aniquilacionismo tampoco hace justicia a muchos versículos de la Biblia, como Daniel 12:2, que dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio perpetuo. Aquí no dice la palabra eterna, aquí dice perpetuo. Me imagino que entonces se van a inventar una definición nueva para la palabra perpetuo. El aniquilacionismo no encaja, mis hermanos, en ninguna parte de la historia bíblica, porque al final los inconversos no dejarán de existir, sino que de acuerdo con la posición histórica de la iglesia, soportan un tormento interminable en el lago de fuego y son excluidos de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, la morada gozosa de Dios y de su pueblo para siempre. Mis hermanos, la existencia y la eternidad del castigo eterno es una realidad. Y como creyentes, una de las cosas que el enemigo ataca para tú caer en desobediencia, para yo caer en desobediencia, es intentar quitarnos el gozo. Eso fue lo que David le pidió al Señor cuando estaba destruido. Devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque cuando tú estás gozoso con lo que tú tienes de Cristo en ti, tú estás satisfecho. Cristo debe llenar cada parte de nuestra vida. No debe haber inconformidad con nuestro dinero, con nuestro carro, con nuestra casa. No debe haber inconformidad con esas cosas que son temporales. Pero cuando tú estás descontento y no sientes el gozo del Señor en tu vida, te sientes hastiado, te sientes sin propósito, te sientes sin vida, tú comienzas a desobedecer a Dios. Eso fue lo que el enemigo hizo en el jardín del Edén. Intentó crear descontento en el corazón de Eva. Fíjate, Dios no es como Él se presenta. Dios no es como Él se te presentó. Se te presentó como un ser bueno, que lo que quiere únicamente es el bien para ti, pero sin embargo te está poniendo límites. Te dijo que de este árbol no puedes comer. Pero el enemigo sabe perfectamente las consecuencias de haber comido de ese árbol, porque él también las estaba llevando. Él también había sido desterrado de la presencia de Dios. Por buena gente no fue. Por desobediente, por querer ser semejante al Altísimo, que eso es lo que dice la Escritura. Así que él intenta crear descontento en cómo tú te sientes con Dios. Una vez logra crear descontento en nuestras
relación con Dios, entonces nosotros estamos lo suficientemente llenos de valentía para pecar contra Dios, no tomando en cuenta las consecuencias de nuestro pecado, porque son una de las cosas que el maligno y el pecado hacen, nos ciegan. Y al cegarnos, no podemos hacer un análisis crítico correcto, no podemos medir bien, juiciosamente, las consecuencias de nuestra decisión, y decidimos apresuradamente por el pecado. Pero no hay forma de que el diablo le meta las manos a un creyente que sabe que el Señor lo ama. No hay forma de que el infierno se levante contra un hijo de Dios que entiende perfectamente quién es Él y quién es Dios para Él. Cuando tú sabes que el Señor te ama, a pesar de que estés en medio del cáncer, tú sabes que a pesar del dolor y todas esas cosas horribles que eso conlleva, tú sabes que el cáncer simplemente es el enviado para llevarte a tu nuevo destino, a tu nuevo hogar, si Dios no te sana físicamente. Pero te va a sanar en algún momento, porque al tú morir al cuerpo vas a resucitar en la presencia de Dios, de Cristo, y allí no habrá más dolor. Así que Dios sana como quiera. Dios sana todas nuestras dolencias. Dios cura nuestras llagas. En este lado de la vida o en el otro, pero Él nos sana. Él promete lo que cumple. Y cuando un creyente conoce a Dios y sabe lo que Dios está haciendo y lo que Dios es capaz de hacer por él, no hay nada que intente quitarle ese contentamiento. Por eso el apóstol Pablo también exhorta acerca del contentamiento, diciendo de él mismo que ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Y luego menciona una serie de eventos en la vida donde ha tenido y no ha tenido necesidades, hambre, naufragios, dolores, persecuciones, latigazos, y termina diciendo: por todas estas cosas estoy enseñado, he sido enseñado. Hermanos, eso es lo que Dios se propone con cada uno de nosotros: enseñarnos a mantenernos contentos con Él, porque al final de la historia, tu historia acaba bien, tu historia acaba en victoria, tu historia acaba en la bendita redención adquirida. Y cuando miremos al pasado, a la vieja vida, que es la que estamos viviendo ahora, podremos decir, como la palabra dice, ¿qué se pueden comparar aquellas aflicciones que vi con este peso eterno de gloria? Así que tenemos que mantenernos una mente enfocada en el contentamiento. Cuando nos sintamos desganados, porque somos seres humanos, nos vamos a sentir desganados, claro que sí. Situaciones que surgen en la vida, en la familia, en el trabajo, nos encontramos a un tipo en la calle que quiere pelear con nosotros y nosotros no les hemos hecho nada. Tenemos simplemente que volver a Él. Dios mío, devuélveme el gozo de tu salvación. Una de las cosas que hace el pecado es que te quita el gozo. Es una consecuencia natural del pecado. Así que si has pecado, hermano mío, hermana mía, simplemente confiesa tu pecado delante del Señor y arrepiéntete. Lucha por ahogar a ese viejo hombre, como les digo ahorita, y no permitan que ese viejo hombre los ahogue a ustedes. La existencia y eternidad del castigo futuro, a la luz de los desafíos al castigo eterno en el universalismo y el aniquilacionismo, es esencial comprender el testimonio bíblico de la naturaleza y la realidad del infierno. La mejor manera de darse cuenta del grave error de estos desafíos es ver lo que la Escritura tiene que decir acerca de la existencia y la eternidad de este castigo infernal. Número uno, la existencia de este castigo es eterna. Hay 3 descripciones del infierno que son repetitivas a través de casi todos los escritores del Nuevo Testamento y apuntan a la existencia del castigo eterno. Las 3 imágenes predominantes del infierno que emergen son el castigo, la destrucción y el destierro.
descripciones ofrecen una manera importante de ver la existencia y naturaleza del infierno. Para uno poder hacer un trabajo, uno tiene que entender bien cómo funcionan las partes. ¿Es o no es? Isaías es técnico, no máquinas complejas allí. Nosotros no sabemos cómo funciona, pero tenemos una idea de cómo manejarla, pero él conoce el funcionamiento de ella. Y para él poder repararlas, él tiene que tener el conocimiento completo, o por lo menos los libros que hablan de cómo funciona completamente en todas sus partes. Pues de la misma manera, nosotros para poder comprender cómo debemos vivir la vida cristiana tenemos que tener una comprensión clara acerca de las doctrinas esenciales y fundamentales de la palabra, entre ellas del infierno. El infierno se presenta como lugar de castigo, se presenta como un lugar de destrucción y se presenta como un lugar de destierro. La descripción principal del infierno en el Nuevo Testamento es el castigo. Cada autor del Nuevo Testamento comunica claramente el infierno como castigo. El castigo número 1 es merecido. Número 2 es consistente en sufrimiento. Y número 3 es eterno. La paga del pecado es muerte. Pecamos contra un Dios eterno. El castigo debe ser en la misma proporción a la persona con la que pecamos, que es eterno. Para ejemplos claros del infierno como lugar de castigo tenemos Marcos 9, 42 al 44, tenemos Hebreos 10, 27 al 31. Hay muchos más, pero estos dos los quiero leer. Marcos 9, 42 al 44 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, es Jesús el que está hablando, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, corta. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos irte al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Así que la enseñanza falsa de nuestra amiguita Elena G. de White, que dice que el fuego, una vez que consume el combustible, se apaga, se acaba de caer, con el texto de Marcos 9, 44, cuando claramente, sin lugar a duda, dice que el gusano que está allí no muere y que el fuego nunca se apaga. Podemos ver entonces la eternidad del castigo. Hebreos 10, 27 al 31 dice: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Contrapone lo que es la ley de Moisés versus el nuevo pacto. Y mira lo que dice en el 28. El que viola la ley de Moisés por el simple testimonio de dos o de tres personas, testigos, esa persona muere irremisiblemente. Y mira cómo dice el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Oiga, qué diferente, ¿verdad? Este tipo de congregaciones que nos presentan a un Dios lleno de amor y nada más. Porque ese es el problema. Sí es un Dios de amor, claro que sí. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. O sea, no podemos vacilar con Dios. Es como el padre que le dice a sus hijos: no cruces esta línea para acá. Y el hijo pega a acercarse. Pisa la línea y mira el papá o la mamá. Como que la estoy pisando, ¿me vas a decir algo? Esa descripción es la que está hablando, ese comportamiento es el que está hablando de estas personas
que dice que una vez habiendo comprendido, ¿verdad?, el mensaje del Evangelio, ellos retan la autoridad de Dios. Pues para estas personas dice que las describen como que son personas que están haciéndole afrenta al Espíritu de gracia. Y son personas que están pisoteando al Hijo de Dios y que están teniendo por inmunda la sangre del pacto del Hijo de Dios. Así que no es como algunas personas nos presentan a Cristo, ¿verdad? Ese Dios solamente amoroso y nada más. El infierno también es presentado como lugar de destrucción o lugar de muerte. También juega esto un papel central en las Escrituras. Esta destrucción se compara con la muerte, la segunda muerte específicamente. El tema de la destrucción ocurre en los escritos de la mayoría de los autores del Nuevo Testamento. La destrucción es claramente usada como una representación del infierno en Mateo 7, 13 al 14, que dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Romanos 9, 22 también presenta esto como una destrucción o la segunda muerte, diciendo: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su vida y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Los vasos de ira preparados por Dios para la destrucción están ahí. Simplemente Dios está soportando con mucha paciencia, porque Dios es bueno, es misericordioso. Gálatas 6:8 dice: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Primera de Timoteo 6:9: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañinas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Segunda de Pedro 2:6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿qué fue lo que Dios hizo con estas ciudades? Las destruyó. Y es el mismo tipo de comparación que hace con el infierno. Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y finalmente, la tercera imagen central del infierno en el Nuevo Testamento es el destierro. Es presentado como un destierro de la presencia de Dios. Mientras que el castigo enfatiza el lado activo del infierno, el destierro muestra el horror del infierno al destacar de que los incrédulos se pierden y la razón misma de su existencia, es decir, el glorificar y amar a Dios. Los incrédulos se pierden en el infierno de glorificar y de amar a Dios, porque glorificar y amar a Dios es una bendición que Dios nos da a nosotros, a los creyentes y a los que han de creer. La idea del infierno como destierro o separación o exclusión o ser dejado fuera se encuentra en los escritos de la mayoría de los autores del Nuevo Testamento también. Mateo 25:41 dice así: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos de mí, fuera de mi presencia. Romanos 1:28 habla de lo mismo. Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una de las
diferencias particulares de los creyentes, los que han nacido de nuevo y los que no han nacido de nuevo, mi hermano, es que Dios frena nuestra maldad. Dios frena nuestra maldad siempre. Me acuerdo de una ilustración que el hermano Luchi presentó en un estudio bíblico hace mucho tiempo atrás, donde decía que nosotros somos como caballos salvajes y Dios es como el jinete que se sienta encima de nosotros para controlar y gobernar nuestra vida y ponerle freno. Con eso que usan los jinetes, que le amarran en la boca al caballo, y con eso es que le dan dirección al caballo. Y él decía, pero si Dios se bajara, si el jinete o el gran jinete se bajara de encima nuestro, nosotros quedaríamos expuestos a vivir como vive el mundo, haciendo y corriendo en los deseos de la carne, la vanagloria del mundo y los deseos de los ojos. Pero gracias a Dios por ese jinete glorioso. Hay gente dentro de la iglesia, ¿verdad?, que te dicen, no, yo no me gusta ese Dios que tú presentas, porque es un Dios que te controla, es un Dios que te gobierna. Mi hermano, yo prefiero a un Dios que me gobierne y que frene mi maldad, a que me deje hacer lo que me dé la gana y termine perdido en el infierno. Por eso la Escritura en Proverbios dice que el padre que no disciplina a sus hijos lo aborrece. Así que cuando Dios se sienta sobre nosotros para redirigirnos, es una muestra grandiosa de amor, ¿no es verdad? Es una muestra de amor, de no abandonarnos a nuestra propia maldad. Gracias, Jesús. Apocalipsis 22, 14 y 15 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira, vuelve y presenta al infierno como un destierro. Los hijos de Dios adentro, de la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, los idólatras, fornicarios, homicidas, hechiceros y todo el que ama la mentira, afuera de esa presencia maravillosa de Cristo. Nuestro pastor nos ha dicho que en el infierno solamente hay un atributo de Dios, y es el más horroroso que hay, y es la ira justa de Dios. Solo eso hay de Dios. Solo eso. Creo que ninguno de nosotros queremos experimentar eso, ¿verdad? El infierno como destierro también es especialmente prominente en las enseñanzas de Jesús, particularmente en el Evangelio de Mateo. Esta prominencia es de esperarse debido a que los temas del reino son desarrollados en las enseñanzas de Jesús en Mateo también. El contraste entre el reino y el infierno es vívido. Los creyentes son recibidos en el reino, mientras que los impíos son desterrados fuera del reino. En los versículos mencionados que hablan de estas cosas está Mateo 8:12, 13:42, verso 50 del capítulo 13, capítulo 25, 10 al 2 y verso 30 del capítulo 25 también. La eternidad del castigo futuro. El castigo del infierno es representado como consciente y eterno. El castigo eterno es merecido y por lo tanto es justo. Las Escrituras dejan claro que incluso las infracciones de los mandamientos de Dios que aparentan ser menores son tomadas con una seriedad inestimable. Mientras que podríamos inclinarnos a pasar por alto una violación de la ley de Dios como algo trivial, oiga, la Biblia retrata cualquier infracción de la ley de una manera que es verdaderamente aterradora. Santiago afirma en Santiago 2:10: porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos los puntos. Todo el mundo, mis hermanos, yo, ustedes, todo el mundo, daremos cuenta de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca pronunciada.
Mateo 12, 33 al 37. Dios revelará y juzgará cada pensamiento, actitud e intención. Hebreos 4, 12 y 13. Ahí está. La justicia del castigo futuro de los malvados es incuestionable. Las Escrituras también agregan que el fuego de este castigo es eterno. En Mateo 25, versículo 46, dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Además de eso, el infierno se llama, en ese texto, se describe como castigo eterno, así como eterna destrucción en 2 Tesalonicenses 1:9. Mateo 25, 46, la frase castigo eterno se coloca junto, paralelo a la vida eterna, la frase vida eterna. De tal manera que la interpretación natural sería mantenerlos en paralelo. Es importante notar con respecto a la eternidad de este castigo que si el infierno no consistiera en sufrimiento consciente, es difícil ver cómo se puede decir que el infierno es peor que la muerte. El infierno es peor que el sufrimiento terrenal, lleno de llanto y crujir de dientes, o un lugar de miseria. Estas imágenes que describe la palabra infierno demuestran que la gente en el infierno será perfectamente consciente de su sufrimiento y justo castigo. Crujir de dientes. No se escucha, pero estoy friccionando las muelas unas con otras. Eso es crujir de dientes. Y la Biblia describe que en el infierno será el lloro y el crujir de dientes. Si la gente no estuviera consciente en el infierno de por qué están ahí, no estuvieran ni llorando ni crujiendo los dientes. ¿Saben por qué crujen los dientes? De rabia, de coraje, porque aún estando allí no han recibido como nosotros el arrepentimiento. O sea, ellos siguen incrementando su maldad y su odio contra Dios. Y crujen los dientes. Nadie de nosotros crujimos los dientes cuando estamos contentos. Cuando yo me siento retado por alguien, por ejemplo, cuando las veces que uno, ¿verdad?, peleó en el pasado, uno siempre trincaba el cuerpo antes de pelear, ¿verdad? Uno trincaba el cuerpo y los dientes, que tienes que golpear de alguna manera para poder meterle a la persona, porque si tú te quedas tranquilo, te van a meter a ti. Así que esta descripción que presenta aquí la palabra del llanto y crujir de dientes es una descripción de rabia, es una descripción de que la persona está molesta infinitamente contra Dios por haberlo castigado de esa manera. Esa persona, como no tuvo nunca al Espíritu Santo, nunca ha entendido la maldad de su pecado, y como no entiende la maldad de su pecado, pues piensa que están siendo injustos con ellos. Pero nosotros cuando nosotros pecamos, porque pecamos, si somos hijos de Dios, una tristeza profunda va a llegar. En algún momento va a llegar y se va a apoderar de ti, y te va a coger el corazón y te lo va a estrupar, y te vas a sentir mal, te vas a sentir hipócrita, te vas a sentir que has fallado, que le has fallado a la persona que más te ama. Eso no lo siente la persona que no ha sido regenerada. Y ese sentir de esa forma es lo que te va a llevar. El Espíritu Santo va a utilizar esas emociones para llevarte al quebranto y al arrepentimiento. Y vas a venir como aquella mujer con aquel flujo de sangre arrastrándose, pero sabiendo que si tocaba aún los flecos del borde del manto de Cristo, iba a recibir de Él algo bueno. Ha venido a recibir de Él perdón, sanidad. En estos días leí algo que me voló la cabeza, que no sabía. Esta mujer, el flujo de sangre, no tocó el borde de su manto porque eso fue lo único que logró agarrar. No. Ella sabía, porque en la cultura judía se decía
que el que iba a venir como Mesías iba a tener unos flecos específicos en los bordes de su túnica abajo. Jesucristo tenía su túnica con esos bordes, con esos flecos en la parte de abajo. O sea, esa mujer estaba confesando con su acción que Jesucristo era el Mesías. Ella estaba confesando con su acción que Jesucristo era quien dijo ser, que era Dios y el Hijo de Dios, Dios encarnado, Emmanuel. Por eso Jesús, la respuesta de Jesús no es: ha sido sano del flujo de sangre. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Tu fe te ha salvado. Jesús sabía, Él conoce las intenciones de nuestro corazón, Él conoce lo que tenemos, lo que vamos a decir antes de que la palabra salga de nuestra boca. O sea, Jesús sabía que ella sabía y creía que Él era el unigénito Hijo de Dios. Y como ella sabía eso, Dios se lo había revelado, eso no revela ni carne ni sangre, ¿verdad que no? Entonces Dios le contesta en base a lo que ella tiene en su corazón, que es: tu fe te ha salvado. Y de paso recibe la sanidad también, el flujo de sangre. Así que estas imágenes demuestran que la gente en el infierno será perfectamente consciente de su sufrimiento y justo castigo. También la naturaleza continua del castigo se muestra también en Apocalipsis 14:11, estamos acabando, donde se dice que los impíos no tienen reposo ni de día ni de noche. Judas 7 habla del castigo del fuego eterno. La infinidad de este castigo también es confirmada por la contundente declaración en Apocalipsis 20:10, que dice: y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Es difícil imaginar una afirmación más fuerte que esta acerca de un castigo eterno. Es a veces uno en una pesadilla, durmiendo, fuerte, uno siente una desesperación, y cuando uno despierta, a veces uno, ¡qué alivio! Era embuste todo eso que estaba soñando. Imaginen una desesperación, pero que no tiene fin. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero como nosotros decimos que conocemos a Cristo, tenemos que entonces luchar con todas nuestras fuerzas, en oración, lectura de la palabra. Ahí fallamos muchas veces, y por causa de que fallamos muchas veces en esas partes es que entonces nos ponemos vulnerables y débiles, y no podemos a veces ahogar definitivamente al viejo hombre que va a intentar resucitar todos los días de tu vida. Por eso es que la dependencia de Cristo, de nosotros a Cristo, tiene que ser diariamente. Recibir de Él fuerzas para poder luchar en contra del pecado, del maligno y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Siempre digo que Dios dejó esa naturaleza pecaminosa en nosotros para enseñarnos a depender de Él. Y por último, el castigo eterno es completamente coherente con el resto de la teología bíblica. También es importante entender que la enseñanza bíblica sobre el infierno se interrelaciona con el resto de la teología y finalmente encaja en un todo coherente. Observa cómo las imágenes del infierno como castigo eterno, como destrucción y como destierro corresponden a las enseñanzas bíblicas concernientes a Dios, el pecado, la expiación, la salvación y el cielo. Primero, las tres imágenes del infierno antes descritas, castigo, destrucción y destierro, se entrelazan con relatos bíblicos de Dios. Número 1. El infierno como castigo representa vívidamente a Dios como el juez que juzga justamente a los impíos en Apocalipsis 20, 10 al 15. Número 2. El infierno como destrucción parece representar a Dios como el guerrero vencedor que derrota a sus enemigos. Tesalonicenses 1, 6 al 9. Y número 3. El infierno como destierro ve a Dios como el rey que permite solo a sus ciudadanos entrar en su reino. Mateo 7, 21 al 23. Así que podemos ver un contraste
entre estas enseñanzas acerca de la descripción del infierno y el carácter de Dios como juez que juzga justamente a los impíos, como guerrero vencedor que derrota a sus enemigos y como rey que solamente permite acceso a su ciudad a aquellos ciudadanos celestiales que han alcanzado esta ciudadanía por medio de la sangre del Cordero. Para culminar, siempre nosotros, los seres humanos, solemos malinterpretar las enseñanzas de la palabra a nuestra conveniencia. Siempre pasa. A medida que vamos madurando, vamos identificando las cosas más como Dios las ve y dejamos de justificarnos tanto. Pero hay que hacer siempre una distinción. El cristiano nominal es aquel individuo que cree que es cristiano por la razón que sea, porque sus padres son cristianos, porque desde pequeño ha ido a la iglesia. Pero hay una diferencia entre ese cristiano nominal y aquella persona que verdaderamente ha nacido de Dios o de nuevo. Esa persona que ha nacido de nuevo tiene unas características particulares y la más importante es la obediencia. El que cree en el Hijo va a guardar los mandamientos del Hijo. Mis hermanos, si yo les digo a ustedes que cuando vayan a salir para la calle, salgan solamente en su carro por la cuesta y que no suban las escaleras, porque a mitad de escaleras hay un león feroz que va a enfrentarlos, ¿cómo usted me demuestra que me cree a mí? Pues haciendo lo que les digo, montándose en el carro, subiendo. Pero si usted se va por las escaleras, usted me está diciendo que usted no me cree lo que yo le estoy diciendo. De manera que es lo mismo con el reino. Nosotros creemos de Dios o de la palabra lo que vivimos, lo que ponemos en práctica. Lo que desobedecemos de Dios, estamos afirmando que no creemos de Dios. Por eso es importante hacer esa aclaración. Hay una diferencia monumental entre el cristiano, entre comillas, nominal, versus el cristiano que verdaderamente lo es porque ha nacido de nuevo. Tiene una lucha con sus propios pecados, con sus propias inclinaciones, con sus propios deseos. Y no permite, porque está luchando con las fuerzas de Cristo, que ese viejo hombre lo domine. Puede tener momentos en la vida donde ese viejo hombre lo aplaste un poco y sienta los golpes, a pescozar. Pero si es hijo de Dios, Dios lo va a volver a levantar porque va a recordar de dónde ha caído, como dice la palabra en el libro de Apocalipsis, de uno de los mensajes a una de las iglesias, que dice: recuerda de dónde has caído y haz las obras que hiciste al principio. Y ese creyente se va a volver a levantar, va a volver a luchar, va a pedirle perdón al Señor, va a confesar su pecado al Señor, porque dice la palabra que el que confiesa su pecado será prosperado, pero el que lo encubre, tú sabes lo que va a pasar. Así que es importante la transparencia de nosotros a Dios. Dios la conoce, Dios sabe todo de nosotros, pero nosotros tenemos que ser transparentes con Él, sinceros con Él. Así que queremos ponernos en pie para hacer la oración final. Irnos a nuestras casas o a comer, lo que sea que vayan a hacer, con eso en la mente, con ese pensamiento en la mente, de estas dos falsas corrientes de enseñanza, que vas a encontrar mucha gente que las cree, ¿sabes? Mucha gente, y hasta que dicen que son cristianos, personas, ¿verdad? Pero no importa en un sentido, porque nosotros podemos estar equivocados también, nosotros en algunas cosas, ¿verdad? Que creemos de la palabra, pero a medida que pasan los años vamos descubriendo y vamos conociendo más al Señor y se va revelando más a nosotros, y
Probablemente las cosas que ustedes y yo creemos hoy, hace 10 años atrás, no estábamos convencidos totalmente de él, o pensábamos y creíamos otra cosa. La generación de Dios es progresiva, así que tenemos que tener también compasión con estas personas y presentarles la verdad en amor y dejarles los resultados de él. Dios es el que convence, Dios es el que revela, Dios es el que levanta, Dios es el que muestra. Así que oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tus enseñanzas que nos ayudan, Señor, a comprender un poquito más tus intenciones, tu corazón, tu carácter. Enséñanos, Señor, a vivir cada día de acuerdo a tu voluntad un poquito más, Señor. Ayúdanos, Padre, a negarnos a nosotros mismos diariamente, a vencer, Señor, aquellas cosas que hasta el sol de hoy nos han dominado, Señor. Pero no tenemos por qué permanecer ahí, Señor. Te pedimos perdón por nuestras ofensas, Padre, de la misma forma que también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Y te pedimos, Señor, que tú nos llenes con tu poder y tu fuerza, Señor. Solamente en ti, Señor, es que podremos vencer sobre nuestros deseos malos, sobre el pecado y sobre el maligno, Señor. Ayúdanos, Padre, a resistir al diablo, Señor. Y una vez le hayamos resistido, tú prometes, Señor, que Él huirá de nosotros por un tiempo. Así que nosotros decidimos hoy, Señor, confiar por completo en ti. Y esa confianza la queremos demostrar, Señor, a ti diariamente. Ayúdanos, Padre. No es fácil, pero tú puedes hacer en nosotros. De hecho, tú haces en nosotros todas nuestras obras. En el poderoso nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Antes de irnos, no sé si alguien vaya a decir algo, pero me gustaría que nuestro hermano Robert pase por aquí. Y si hay alguien que cumpla años, además de Robert, tenemos una visita por aquí, pero ella yo la conozco de hace mucho tiempo. Claro, Casasus. Ella es la hija de Casasus. Así que se me olvidó tu nombre. Silvia. Silvia estuvo en Centro Embajador en Cabo Rojo congregándose. Todavía se congrega allí. Allí fue donde mi padrastro y mi mami la conocieron, tuvieron la oportunidad de conocerla y a su esposo también. Entonces es una vieja amistad, ¿verdad? Bonita amistad. No vieja ella, o sea, no se ría, no lo quise decir, o sea, es una antigua amistad, Así que cumple también Robertito. ¿Alguien más cumpleaños en este mes de agosto? ¿Quién? Nadie. Luisito. Luisito, vente para acá, para darte otra vez la ñapa, vente. Vente para acá. Vente, sube. Los caballeros que vengan para acá para que joden aquí como un escudo a estos tres muchachones. Orar por ellos. No pida el hermano Junior. Puedo orar. Amante Padre Celestial, bendecimos tu nombre, te damos gracias, mi Dios, por tu presencia en medio nuestro. Y de manera muy especial te damos gracias por tu palabra que ha sido expresada. Ayúdanos a entenderla cada día para aplicarla en nuestras vidas, Señor, para vivir conforme a tu voluntad, agradándote siempre en todo. Ahora te presentamos de manera especial, Señor, estos hermanos, Señor, que cumplieron edad. Oh Dios, yo te pido en el nombre de Jesús una bendición muy especial para cada uno de ellos, Señor. Que tu santa presencia camine con ellos cada día y que ellos caminen en ti, Señor. Que tú los guardes del mal, Señor, y que puedan dar testimonio de ti en todo lugar, Señor. Úsalos como instrumentos para la gloria de tu nombre. Bendice sus vidas, Señor, porque te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, a quien damos siempre toda gloria y toda honra. Cristo Jesús, gracias, Padre. Ahora te pedimos en el nombre de Cristo que nos despidas de este lugar y nos lleves con tu bendición a donde podamos ir en este gesto del día, Señor, y que nos vamos de este lugar, pero siempre decimos que de tu presencia nunca nos vamos. En Cristo Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.
Dios le bendiga, iglesia.